Amigos y hermanos, hoy vamos a continuar con nuestros estudios de milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a través del canal El Último Llamado Divino, así que es momento de correr la voz, de pasar la voz a nuestros amigos y compartir el mensaje para el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy día en nuestro tema? La curación del hombre de la mano seca. Sin duda, este milagro Jesucristo lo hizo en relación con el día de reposo, el sábado. Los judíos se habían acostumbrado a que el día de reposo pudiera ser tan solo dedicado al ceremonial. Tenían 39 reglas para poder guardar el día sábado. Sin duda, guardar el sábado de acuerdo con las reglas que ellos habían establecido en su manual de la Mishnah era totalmente complicado, fastidioso y aburrido. Jesús había visto que su pueblo se había desviado del camino. Hacía muchos años atrás que el día sábado había sido dejado de lado en la forma que Dios lo había dado desde los tiempos de Moisés. Lamentablemente, el hombre había dejado que su imaginación y su filosofía determinasen cómo se tenía que guardar el sábado. El sábado era un día especial de descanso y de reposo para el hombre. Era un día de vitalidad. Dios quería que el hombre se reenergizara, se recreara en ese día. Pero ahora, las ideas que los fariseos habían implantado y los dirigentes del pueblo de Israel en relación con el sábado, lo habían echado a perder. Contrario a que la gente pudiera recrearse en el día sábado, llegaba al punto de perder sus defensas y prácticamente sentía que el sábado era una carga. Jesús iba a arreglar eso. Se tenía que curar la enfermedad del alma que había entrado en todos los judíos por causa del contagio que habían hecho los fariseos, los saduceos y otras sectas que se habían levantado por ese tiempo desviando de la ley de Dios. Así que para entender este mensaje de hoy nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida y la salud que nos prestas hasta estos momentos. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para poder entender la verdad de tu santo libro. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el libro que vamos a utilizar para este tema es el libro de San Lucas. En el capítulo 6, allí se habla acerca del hombre de la mano seca, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Vamos a leer el texto de San Lucas capítulo 6, verso 6 hasta el 10. Dice la Escritura: Aconteció también en otro día de reposo, ahí está el día sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Acuérdate bien de esto, dice que tenía seca la mano derecha. Algo interesante es mencionar la mano derecha. Lo vamos a ver en un momento cuando entendamos la simbología de esta historia. Pero ahora, dediquémonos a la historia para entenderla. Versículo 7 dice: Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en día de reposo él los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Fíjense ahora, Jesús estaba obrando como un médico sanador, estaba trayendo salud al pueblo. Pero ahora estos dirigentes, en sus ansias locas de querer deshacerse de Jesús, por su fanatismo, por su locura, ahora solamente se ocupaban de ver si Jesús curaría en sábado o no, ya que dentro de sus reglas ellos habían establecido que nadie podía hacer ese tipo de cosas que Jesús estaba realizando. Ahora, entendiendo bien la situación, la prohibición de sanar en sábado solamente comenzó por lo que veían que Jesús lo hacía, porque antes de eso ni les importaba. Si algún brujo hubiera venido por ahí haciendo sus milagros en sábado, no le hubieran dicho nada y hasta lo hubieran felicitado. Pero porque era Jesús, les fastidiaba el asunto.
es que lo que estaba haciendo Jesús iba a traer abajo sus intereses económicos, sus intereses sociales, su búsqueda del poder. Entonces, por esa razón Jesús les era un enemigo. Sin embargo, las intenciones de Jesús no eran esas. Las intenciones de Jesús ni siquiera tenían que ver con estos dirigentes. Solo tenía que ver con la instrucción que había venido a dar al mundo. Solo quería que el mundo conociera cómo salvarse. Eso era todo lo que Jesús quería que la gente conociera. Pero estos creían que Jesús tenía los mismos intereses que ellos. Como ellos estaban corrompidos con la enfermedad de buscar la corrupción de este mundo, entonces creían que Jesús había venido a hacerles ese tipo de competencia, o que cuando menos estaba queriendo quitarles el puesto a ellos. Por esta razón no soportaban lo que Jesús hacía y buscaban cualquier pretexto para tener que acusarle y deshacerse de él. Es increíble cómo el que venía a exaltarlos, el que venía a ayudarlos, el que venía a darles una mano para poder levantarlos como nación, estaba siendo ahora visto como una competencia a quien había que quitarse del camino. Y es que esta gente ya se había acostumbrado a hacer eso por años. Su maldad había ido creciendo, su perversión había ido desarrollándose. Habían llegado hasta los puestos altos no de una forma justa y correcta. No obstante, ya que estaban en esos puestos, Jesús ahora quería lograr ayudarlos a estos para que allí se corrigieran y fueran una luz y un ejemplo para las demás naciones. Desgraciadamente, en lugar de ver con los ojos, estaban ciegos y solamente estaban viendo con la maldad que había dentro de ellos, la perversidad. Sus ojos estaban en tinieblas, sus entendimientos estaban entenebrecidos y no querían la luz. Eso era lo peor. Así que entonces continúa diciéndonos el relato que ocurrió. Sigue diciendo el texto. Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Versículo 9. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Fíjate ahora lo que estaba pasando acá. Ni siquiera se inmutaron al ver al hombre que se había sanado milagrosamente. Estaba con la mano seca, una mano inservible. No estaba funcionándole la mano derecha. Y todos ellos estaban viendo esa mano seca. Y que de pronto, cuando Jesús le dice: extiende tu mano, este hombre extiende la mano seca y al instante le queda sanada. La evidencia estaba clara. Era innegable. Sus ojos acababan de ver aquello que se podía llamar con un nombre con letras grandes: milagro. Pero increíblemente, este milagro no los conmovió. Contrario a humillarlos, los enfureció. Se llenaron de furia y dijeron: ¿qué hacemos para deshacernos de este? Porque ahora la señal que Jesús estaba haciendo, los estaba haciendo quedar mal, ya que ellos estaban tratando de buscar cómo acecharle por el asunto del día sábado. En el libro de San Mateo, capítulo 12, la Biblia nos relata un poco acerca de lo que estaba aconteciendo momentos antes de que se realizara el milagro. Libro de San Mateo, capítulo 12, nos dice así la Escritura. Versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día del sábado, en el día de reposo? Fíjate lo que estaba ocurriendo.
Ellos querían tentar a Jesús, querían encontrar una prueba para poderlo acusar. Y le dijeron, ¿es lícito sanar en día de sábado? Ellos conocían que Jesús citaba las Escrituras. Sabían que Jesús no hacía nada sin tener una base dentro de la ley. Un escrito está. Que no podía dar un paso si no había una ley que respaldara sus acciones. Y ahora, como estos personajes habían sido instruidos por las escuelas rabínicas, donde todo estaba torcido en su teología, y sin embargo, como por años habían repetido sus mentiras, habían llegado a pensar que eran verdad. Es bien conocido el dicho que reza: repite una mentira 1000 veces y todo el mundo la creerá y la aceptará como que fuese verdad. Una teoría basada en las ideas nazis. Pero esa teoría ahora se cumplía entre estos judíos. Tanto habían repetido sus mentiras por años que ahora creían que sus mentiras eran verdad. Y dentro de sus mentiras ellos aplicaban las leyes como lo hacen algunos hombres de derecho, abogados, que cuando saben utilizar un párrafo, un artículo, pueden enredar y torcer a cualquier persona. Así estos eran hábiles con las leyes para eso. Pero sin embargo Jesucristo vino a mostrarles que esas leyes no podían ser interpretadas por ningún ser humano, sino por el mismo Espíritu Santo. Les mostró que conocía profundamente las Escrituras y que la comprensión que ellos tenían era totalmente errada. Es increíble. La palabra de Dios es más profunda que cualquier tecnicismo humano. Es más profunda que cualquier enseñanza de las grandes universidades. Es más profunda que cualquier enseñanza de grandes grupos de científicos profundizados en su materia. Es mucho más profunda, más sabia. Y sin embargo, es mucho más sencilla que todas esas juntas. ¿Por qué? Porque hasta un niño podría entender las Escrituras si solamente se ciña a las reglas establecidas en ella. En el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada que esté escrito en la profecía es de interpretación sacada de la filosofía humana. Tú no puedes querer darle la interpretación a la Escritura porque ella misma se interpreta sola y allí está lo sencillo de la Escritura. No necesita que tú tengas que romperte la cabeza tratando de captar la enseñanza que te da la Biblia porque lo vas a torcer todo. ¿Cuántos hombres que se han dicho ser grandes eruditos, grandes doctores, grandes profesionales, leen la Biblia y de pronto preguntan y dicen, bueno, ahí la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Qué? ¿No dices que es literal la Biblia? ¿Te vas a sacar el ojo? Es increíble. Se comportan como niños inmaduros cuando ven este tipo de textos. De pronto se les olvida toda su capacidad, toda su trayectoria, aquello que tanto se dice de ellos, y de pronto se convierten en meros niños inocentes, inmaduros, y hacen preguntas que hasta ellos mismos sentirían vergüenza después de escucharse. Es increíble. ¿Y eso por qué sucede? Porque la Biblia es profunda y sin embargo es sencilla. ¿Por qué? Porque la misma Biblia tiene la respuesta para que tú no tengas que buscar la interpretación en tu mente que jamás comprenderá el por qué dijo Jesús esas palabras.
Cuando hemos estudiado acerca de ese texto, ¿te acuerdas que descubrimos que la Biblia dice claramente que los ojos son el entendimiento? Y que lo que está diciendo Cristo, si tu ojo, si tu manera de pensar, si tu comprensión está equivocada, arráncala de ti, sé humilde y recibe la instrucción correcta. Porque cuando tu ojo, dice Cristo, está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Tal es así que entonces lo que necesitamos es comprender el significado de los términos bíblicos, y es allí donde está la interpretación de la Biblia. Por eso dice que la Biblia se interpreta sola. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 32, la llave es clarísima. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 32. Y en este mal estaban precisamente los dirigentes de Israel en el tiempo de Jesucristo, porque todos estos habían caído en la trampa pagana de los grandes filósofos antiguos, de donde ellos sacaban sus idealismos y trataban de interpretar la vida de acuerdo con su criterio y trayectoria individual, algo que no sirve para nada ante los ojos de Dios, porque la realidad es otra. Tal es así que entonces, Primera de Corintios 14:32 nos dice de qué manera entender las Escrituras para que puedan ser claras. Dice así la Escritura: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Lo que dice un profeta está sujeto a lo que dice otro profeta. Así es como se entiende la Escritura. Un profeta explicando al otro, un libro a otro, un texto a otro, una parte de la Biblia, de la historia con otra. Tal es así que entonces nuestro Señor Jesús se encontró con esta gente que le había dado su propia interpretación al día de reposo. Y de acuerdo con su criterio, para ellos, porque Jesús les caía mal, llegaron a crear la idea, como los falsos abogados, cuando utilizan el artículo para torcerlo, así también estos empleaban las leyes para torcerlas y declaraban que en sábado la ley decía no harás ninguna obra. Muy bien, fíjate qué es lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 20. A la letra de la ley, ellos la torcían y la reinterpretaban en lugar de dejar que sea la misma Biblia la que explicara esa letra de la ley. Existe la ley y existe el espíritu de la ley. Esto es lo primero que tenemos que entender. En toda constitución de todo gobierno existe la letra de la ley. Y constantemente vemos a congresistas, senadores, diputados, etc., reclamar el cumplimiento del espíritu de esa ley. Porque ¿a qué se refieren cuando dicen el espíritu de esa ley? A encontrarle la interpretación a ese artículo. Para eso existen los manuales de estatutos, los preceptos y muchas cosas más, donde se va a encontrar la explicación profunda de cada uno de esos artículos o mandamientos llamados así en la Biblia. La ley de los 10 mandamientos es como la constitución que tenían los judíos, Israel, el pueblo de Dios. Y todo lo demás de la Biblia escrito por los profetas, tanto con ejemplos, con vivencias basados en la ley de la causa y en el efecto, eso se llama la parte humana. Esa es la parte humana de la Biblia, donde esa parte humana es conducida por el Espíritu de Dios. La vida que llevó Abraham, Isaac, Jacob, etc., todo eso es lo que le da forma a cada mandamiento de la ley de Dios para que se note la misericordia en el mandamiento, porque estos mandamientos se tenían que aplicar en la vida y estos personajes lo aplicaron en su vida, y la forma en que se dio esa aplicación, el resultado que se vio del cumplimiento de la acción,
en el ser humano es precisamente el ejemplo que nosotros tenemos para poder aplicar en nuestra vida y que funcione como funcionó en ellos. David, Salomón, Abraham, Isaac eran tan pecadores como nosotros, seres humanos tan caídos como nosotros, y al ver a estos humanos con sus luchas humanas, el obedecer los preceptos de Dios y ver qué resultados les trajeron, hace que nosotros queramos obedecer esas leyes exactamente como lo hicieron ellos, para encontrar ese camino de vida, de paz. ¿Por qué fueron glorificados estos hombres? ¿Por qué se habla tan bien de ellos de parte de Dios? Porque lo que hicieron le fue agradable a Dios. A pesar de sus imperfecciones, porque la Biblia nos cuenta de sus imperfecciones, como para que no podamos decir, no, es que estos eran hombres santos, no se parecen pues en nada a mí. Para que nunca digas eso, Dios te muestra sus imperfecciones. Te muestra un David con sus errores, un Abraham con sus errores, un Isaac con sus errores, para que puedas ver que así como tú eres, eran ellos. Y te muestra a un Jesús que siendo humano superó todo, hasta el punto que todo lo hizo perfecto, como para que puedas darte cuenta que es posible llegar a alcanzar el nivel de Jesucristo. ¿Cómo? Copiando a los patriarcas y los profetas que empezaron desde cero, de lo más bajo y pecaminoso, hasta llegar a lo más santo que Dios esperaba de ellos. Qué bonito, ¿no? Entonces, así es como funcionan las leyes de Dios, juntamente con el espíritu de la ley, que en este caso vendría a ser la vivencia de todos aquellos hombres santos del Señor, con todas las demás enseñanzas que mostraban cómo se cumplía la ley, en figuras y en símbolos. Muy bien, la ley nos dice en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Fíjate lo que dice aquí el texto. No harás ninguna obra, tú ni tu hijo ni tu hija. Para eso tienes 6 días de trabajo y de labor, mas el séptimo día descansarás de todas esas labores. Ahora bien, cuando esto leían los dirigentes judíos, como no buscaban el espíritu de esa ley, sino que buscaban la filosofía de su gnosis interna, entonces ellos le daban su propia explicación, su gnosis. No dejaban que el conocimiento viniera de Dios, sino del interior de su alma, al estilo pagano. Acuérdate que la gnosis es el conocimiento interno del alma, pero no es el conocimiento real, es lo que tú buscas dentro de ti, una explicación para aquello que tú llamas vida. Mientras que el conocimiento de Dios es algo externo al ser humano, no está en su interior, viene de afuera, a través de la palabra del Señor, para poder recién ingresar en nuestro interior, recepcionándolo por la lectura, por una lectura basada en el fervor de la oración, suplicando al cielo la comprensión por medio del Espíritu Santo. Cuando se busque el conocimiento de la Biblia, ya no es la gnosis del hombre, ya no es esa gnosis llamada así, sino el conocimiento de la sabiduría de Dios, que al morar en nuestro interior por la lectura y la recepción del oído, entonces produce acción en nuestra vida. Proverbios 23:7, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él en su acción. Isaías 55:10 y 11, mi palabra, dice el Señor, es como la lluvia que cae del cielo, remoja la tierra, la hace germinar y producir. Así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Qué cosa significa para nosotros todo eso? Que todo aquello que el Señor manda y envía por conocimiento
pronto se traduce en acción en la vida del hombre. ¿Por qué? Por la comprensión de la enseñanza. Dios no quiere obedientes forzados. Dios no quiere obedientes robóticos. Dios no quiere obedientes autómatas. Dios quiere obedientes inteligentes, que al comprender la ley y al comprender el espíritu de la ley, pueda recién buscar esa obediencia sabiendo la ley de la causa y del efecto, de por qué tiene que cumplir la ley y qué resultado le traerá. Y eso con ejemplos prácticos de la Biblia, temas prácticos. Toda la vida de Abraham, de Isaac, Jacob, Jesús, los apóstoles, todo eso es la práctica de la Biblia. Cuando tú hablas acerca de los mandamientos de la ley de Dios en relación con el cumplimiento de la ley de Dios, cómo se obedece, estás predicando un tema práctico. Pero si solamente vienes a decirle a la gente, Jesús te ama, Él te perdona, Él te salva, Él te limpia, estás simplemente hablando de teoría. Puedes contar historias de otros que puedan haberse convertido y solo es mera teoría. Pero cuando cuentas las historias de los personajes de la Biblia, estás hablando de una vida práctica de ellos basada en las leyes de Dios. Mientras que las otras historias no están basadas en la ley de Dios, están basadas en la experiencia humana, que no sirven para transformar el corazón, porque entonces estás haciendo lo que hacían los fariseos, que su propia filosofía y tradición. Muy bien, teniendo eso en cuenta, aquí el texto bíblico dice, no harás ninguna obra. Y entonces estos dirigentes judíos decían, ¿ves? Ahí dice, no hay que hacer ninguna obra. Y juzgaban de acuerdo con su criterio para que en el día sábado todos estuviesen de acuerdo con la regla establecida por ellos. En sus 39 reglas, ellos declaraban, tú no puedes caminar más de 1000 pasos, y eso solo se daba en tiempos de Moisés, cuando se tenían que llegar dentro de su propia tribu para poder hacer adoración. No necesitaban caminar más de 1000 pasos porque ahí estaban sus sinagogas. Pero en los tiempos de Jesucristo las cosas habían cambiado. Por tanto, a veces tenías que caminar más de 1000 o 2000 pasos. Para ese tiempo no fue aplicada esa regla más, porque eso solo fue para el tiempo cuando estaban las tribus de Israel. Ahora, resulta que dentro de esa regla que ellos habían establecido, así decían que tenían que ser los 1000 pasos, te encontrabas a grupos de gente en el día sábado que se quedaban en el camino, ahí formaban sus grupos y tú pasabas y les decías, oye, ¿qué haces acá? Es que aquí llegué al paso 1000, no llegaban ni siquiera a la sinagoga. Era todo un fanatismo. Más aún, en el día sábado tú no podías escupir en tierra, porque si escupías tú estabas regando la tierra. Y al regar la tierra ya estabas trabajando para ellos, ya estabas haciendo obra. No podías tú peinarte en el espejo en día sábado, porque el acto de peinarte ya era trabajar para ellos. Cosas que la Biblia no había declarado. Tal es así que cuando Jesús tenía que hacer alguna curación en sábado, para ellos lo que Jesús estaba haciendo era un sacrilegio. Es por esa razón que buscaban cómo acecharle y tentarle, preguntándole, ¿es lícito curar en sábado o no? ¿Qué respondió Jesús frente a todo eso? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Regresamos al libro de San Lucas, al capítulo 6, y allí seguimos leyendo el relato de lo que ocurrió en esa ocasión. San Lucas capítulo 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga, en la iglesia, y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Muy bien, entendamos ahora un poquito acerca de qué cosa puede significar el tener seca la mano derecha. Nos vamos al libro de los Salmos, al Salmo 16 y al versículo 8. Salmo 16, 8. Fíjate lo que dice allí. Esto es la parte de la simbología para entender el mensaje. Este hombre que tenía la mano seca, sin duda, era una representación simbólica
de lo que estaba ocurriendo con estos fariseos. Te vas a dar cuenta qué es lo que estaba pasando en realidad con ellos, ¿ya? Dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi derecha, a mi mano derecha, a mi diestra, no seré conmovido. La palabra del Señor enseña que Dios siempre va a nuestra mano derecha, que debemos de tenerlo cogido con nuestra mano derecha, agarrarnos de Él, como de un padre. ¿De qué manera Dios nos conduce? Por sus caminos, por sus sendas. Salmo 119, versículo 32. Fíjate de qué manera nos conduce. ¿A qué se refiere? Que estamos guiados por Él de nuestra mano derecha. Cuando nuestra mano está sintiéndolo, entre comillas, a Dios, significaría que nuestra mano está sana. Eso significaría, ¿correcto? Una mano sana que puede tocar, palpar, pero una mano seca no siente nada, ni cuenta se da si lo están conduciendo o no. Un hombre con la mano seca podría simple y llanamente, espiritualmente hablando, perderse, es decir, no tiene la mano de Dios con él. Entonces el hombre de la mano seca representa a alguien que no está siendo conducido por Dios, que quiere caminar, que quiere ir por el camino correcto, pero no tiene ningún conductor. No hay nadie que lo conduzca, su mano está enferma. Necesita ser sanada para poder ser conducido por su mano derecha. Salmo 119, 32 nos dice el texto bíblico: por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Caminar con Dios tomado de su mano significa caminar por la senda de sus mandamientos. Por cuanto está a mi diestra, a mi mano derecha, yo no seré confundido. La mano derecha siempre debe agarrarse de la mano de Dios. En simbología significa que está siendo conducido por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, por las enseñanzas de Dios. Ahora, la enfermedad y el problema que este hombre estaba representando en esa ocasión era la enfermedad precisamente de estos dirigentes judíos. Con ellos estaba relacionado este milagro, porque si te das cuenta fueron ellos los que veían a ver si Jesús haría algo por este hombre de la mano seca. San Mateo capítulo 12, fíjate lo que dice allí el texto. Captemos por eso bien la enseñanza. Dice así: pasando de allí, capítulo 12, versículo 9, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es decir, estos hombres ya sabían que allí estaba ese hombre de la mano seca, y estaban conscientes de que Jesús, estando allí, sería ahora se acercaría el hombre de la mano seca a él y le diría que lo sane, que lo cure, porque sabían que Jesús era el médico sanador. Entonces estos, adelantándose, le dijeron: maestro, ¿es lícito o no curar en sábado? Así que el problema eran ellos. Por ellos se iba a hacer el milagro, para que ellos pudieran comprender cuál era su pecado y cómo corregirse. Así que entonces, cuando Jesús es interrogado por estos, Jesús inmediatamente, sabiendo ya sus corazones, les dice lo siguiente. Versículo 11. Jesús les dijo: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de sábado, no le eche la mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de sábado. Ahora fíjate en esto. Jesús les puso una comparación. Les dijo así: a ver, les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes, si su oveja se le cae en un hueco en el día sábado, no la saca? ¿Sabes que estos hombres, que eran tan avarientos, cuando veían a un buey o a una oveja que se les había caído en una zanja, de inmediato olvidaban que era el día de reposo e iban y sacaban al animal? Es increíble. ¿Por qué? Porque decían: mira,
es un toro, este cuesta bastante, es una oveja, ¿de dónde vamos a sacar plata? Lo hacían por su interés económico, no lo hacían porque en realidad se compadecían de un animal, porque estos no tenían compasión. Se habían acostumbrado a convertir el santuario en un camal por sus pecados, tanto así que en Isaías capítulo 1, versículo 11 hasta el 18, el Señor les había dicho: ¿para qué yo quiero sus sacrificios y holocaustos? Estoy harto de los cebos de los carneros, harto estoy de la sangre derramada. Hastiado estoy, les decía el Señor. No quiero nada de eso, les dijo. Les dijo: quiero arrepentimiento, cambio de vida. Así que entonces estos estaban tan acostumbrados a ser camal del santuario que Dios jamás quiso que fuese así. Cuando Dios estableció en el principio el tener que matar un corderito para el perdón del pecado, lo hacía para que el hombre se arrepintiera, viendo que el inocente animalito iba a pagar por culpa de él. Y por esa razón, el hombre, al darse cuenta que estaba ranchando una vida, inmediatamente se daba cuenta de que su pecado era grave y que un ser inocente estaba pagando por su culpa y que ese representaba al Mesías que vendría en el futuro. Tal es así que entonces Dios nunca dio los sacrificios para convertir el santuario en un camal, sino para frenar más bien la transgresión de la ley, el pecado, la desobediencia. Pero los hombres, al trastornar las leyes de Dios y seguir las tradiciones hechas por ellos y las ideas de los paganos, llegaron a hacer del santuario un camal. ¿Por qué? Porque ellos creían, debido a los paganos, que cuando los paganos llevaban un animal, le calmaban la ira a un dios enardecido y ofendido. Así Zeus se calmaba, así Apolo se calmaba, así Poseidón se calmaba, pero así no se calmaba Jehová. Eso era un error, así no presenta la Biblia. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento, la sangre derramada del animal representaba a la sangre que derramaría el Mesías para el perdón del pecado de toda la humanidad, puesto que la paga del pecado era muerte, y entonces el Mesías pagaba esa muerte con su propia vida, que es la sangre. Génesis 9:4 dice que la sangre es la vida. Así que en ningún momento Dios era un justiciero carnicero sangriento, para nada. Jamás la Biblia lo presenta así. Solo quienes no estudian la Biblia deducen eso por lo que ven las películas, porque el cura les contó alguna vez en la iglesia, o porque alguien les habló de los sacrificios antiguos, y estos, como tienen las ideas solamente de los sacrificios incluso humanos de las naciones crueles y paganas, lo comparan a Dios con eso sin razonar. La falta de razonamiento por no ir al espíritu de la ley los hace quebrantar las ideas reales. Así que entonces, cuando venimos a la palabra del Señor, encontramos que Dios con esto quería frenar el pecado, y que el hombre, al arrepentirse de su pecado, reconociendo que estaba quitándole la vida a un ser inocente, entonces decidía no volver a hacer el mal. ¿Comprendiste? Ahora, como esta gente estaba acostumbrada en los días de Jesús a matar animales en cantidades solamente porque según ellos se calmaba así la ira de Dios, ellos no estaban preocupados por un toro y una oveja. Ellos estaban preocupados porque se les iba el dinero si un toro se les caía en un pozo y se les moría. Así que Jesús por eso enfrentó a ellos en su lugar, donde ellos creían y enseñaban y decían: si ves un animal, tienes que sacarlo aunque sea el día sábado. Las habían acomodado las leyes a su antojo, y ahora Jesús estaba enfrentándolos en su terreno y les dijo: ¿quién de vosotros, si es un día de sábado y una oveja se le cae a un hueco, a un pozo, no la va a sacar? Fíjate lo que dice en el libro de San Lucas en el capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 5. Y dirigiéndose a ellos les dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente
aunque sea en día de sábado? Y no le podían contestar a estas cosas. Ellos sabían que no podían contestar a eso porque sus conveniencias estaban detrás. Tal es así que entonces Jesucristo ahora les estaba diciendo a todos ellos: muy bien, ¿quieren saber si es bueno curar en sábado o no? Les hago la pregunta sencilla: ¿quién de ustedes no sacaría uno de sus animales cuando se cae en el pozo para no perder dinero? Aunque sea en sábado. Ya la Biblia había enseñado desde el Antiguo Testamento que había que llevar a cabo el rito de la circuncisión. El mismo Jesús fue circuncidado. Nos dice así la Santa Escritura. Escucha, ¿y qué cosa tiene que ver ese rito ahora con lo que estoy mencionando? Vamos a ver, fíjate lo que dice acá. Hablando acerca de nuestro Señor Jesús, capítulo 2 de San Lucas, versículo 21 dice: cumplidos los 8 días del nacimiento de Jesús, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido dado por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora, fíjate en esto. La ley de Moisés enseñaba que había que circuncidar a todo niño a los 8 días de haber nacido. Por cuanto, bueno, eso ahora ya está demostrado científica, médicamente, ¿no? De que justo a los 8 días en el niño, después de nacer, hay una formación especial para que sus plaquetas puedan coagular con facilidad. Tal es así que justo a los 8 días que el Señor había puesto, era un día exacto, muy especial, era el más centrado para poder realizar la primera operación en un niño. Porque la circuncisión, no olvidemos que era una operación que se hacía. Se tenía que cortar el prepucio del genital masculino. Y eso era una operación, porque había que cuidar de que no se vaya a desangrar, de que todo esté perfectamente, a pesar de que en ese día coagulaba mejor, pero había que tener los cuidados especiales. Es decir, que era una operación. Hasta el día de hoy, la circuncisión sigue existiendo como una operación para los que se circuncidan. Y es buenísima porque muchas veces esto ha librado de muchas enfermedades, incluso del cáncer. Muy bien, pero ahora centrémonos en el acto que se realizaba en el día sábado por la circuncisión. Porque acá decía, será circuncidado en el 8º día. Nunca tú sabías cuándo tu hijo iba a nacer. Justo de repente el 8º día era un día sábado y ellos sabían que la ley decía que no debía pasarse del día sábado. Fíjate lo que dice en el libro de Levítico capítulo 12 y en el versículo 3. Libro de Levítico capítulo 12, versículo 3. Dice así la Escritura: y al 8º día se circuncidará al niño. Es decir, todo niño nacido, todo varón, obviamente, era circuncidado el 8º día. Ahora, si el 8º día caía en sábado, había que hacer la operación en sábado. Y si se hacía una operación en sábado de la circuncisión, y los sacerdotes, los dirigentes, no eran culpables de tener que hacer esa circuncisión en el día sábado, la operación, ¿por qué culpaban a Jesús? Jesús era sumamente sabio e inmediatamente sacaba lo que decía la Escritura: ¿es lícito o no es lícito curar en sábado? El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. Desde el principio del mundo, Dios regaló el sábado como un día de descanso en beneficio del hombre. Y para que el hombre se beneficiara completamente, se utilizaba del sábado para poder curar a un ser humano. Regresemos ahora al libro de San Mateo, capítulo 12. ¿Cuál es el contexto por el cual se estaba llevando a cabo toda esta discusión por el hombre de la mano seca? Cuando Jesús estaba curando a este hombre de la mano seca, representaba a un hombre que lo estaba haciendo regresar a que tome la mano de Dios, a que tome el camino del Señor, a que tome las enseñanzas de Dios para ser conducido por Él.
al sanarse este hombre de su mano, ya podía tomarse de la mano de Dios, simbólicamente hablando, para poder ser conducido por él. Jesús les estaba enseñando a estos fariseos que él estaba dispuesto también a sanarlos con su palabra, con sus enseñanzas. Su palabra era el secreto de vida. Ellos se habían acomodado de acuerdo con el mandamiento. Aceptaban que había que guardar el sábado. No lo negaban. Decían el sábado. Pero en el momento de cumplirlo no lo estaban cumpliendo de verdad. Lo estaban cumpliendo a su estilo, a su manera, no a la manera de Dios. Eran legalistas. Legalista es todo aquel que acepta la letra de la ley, quiere cumplir la letra de la ley, pero no lo quiere hacer de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. No lo hace con el poder de Dios, lo hace con su propio esfuerzo, sacando la sabiduría de sí mismo para querer cumplir el decreto. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque cuando se tiene que cumplir la letra de la ley, se la tiene que cumplir de acuerdo con el estatuto. Porque si no se cumple así, el estatuto te condena. Así de simple. Así que entonces ahora, la curación del hombre de la mano seca les estaba mostrando a ellos que era el momento de ser sanados de su mano derecha, para dejarse conducir por la palabra de Dios, para dejarse de guiar con su propia tradición basados en la letra de la ley, porque la letra mata si es que tú no tienes el Espíritu, porque el Espíritu da vida. Si tú quieres e intentas obedecer los 10 mandamientos y no buscas en la Biblia a través de los ejemplos de los patriarcas, de los profetas, de las lecciones que el Señor da para saber cómo se guarda ese mandamiento, te terminas matando, porque te vuelves legalista, es decir, no cumples. Tú dices, pero al final haces a tu manera, no cumples como Dios pide. Eso les pasaba a estos hombres. En San Mateo 23:3 Jesús les dijo: haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen que creen en la ley, pero hacen a su antojo, de acuerdo con sus tradiciones. Habéis dejado los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición, les dijo Jesús. San Marcos 7:9. ¿Comprendes ahora? Así que entonces, según el estatuto de Dios, según las enseñanzas de la palabra de Dios, el sábado se podía operar a una persona en la circuncisión. ¿Cuánto más si era curarle una mano? Si una operación se hacía, un milagro de curación no se iba a hacer. Jesús no transgredió jamás el día de reposo, es mentira. Quienes lo acusaban de ser transgresor del sábado eran los fariseos. De acuerdo con la ley judía que ellos se habían inventado, Jesús era un transgresor y pecador, quebrantador del sábado. Así de sencillo. Pero de acuerdo con la ley de su Padre, que es la Biblia, no hay ni un solo texto que nos diga que en día sábado no se podía hacer el bien a una persona. Y Jesús fue claro: si a un animal le haces el bien y lo sacas de un pozo, ¿cuánto más no te vas a ocupar de un prójimo tuyo, un semejante tuyo, alguien que es igual que tú? Porque tú no eres mejor que los demás, ni los demás mejores que tú. Todos son iguales a la vista de Dios. ¿Correcto? Por tanto, todos, sean con pecado o sean sin pecado, son invitados a que se guarden los mandamientos de la ley de Dios. Y todos los que los guarden serán gente que alcanzará la santidad que Dios exige de ellos. Entre comillas. San Mateo capítulo 12 sigue diciendo acá: ¿qué ejemplos les había dado bajo el contexto de esta historia Jesús acerca del sábado a estos dirigentes y a los judíos? Versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembríos en un día de sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, en el día sábado. Fíjense ahora, esta gente solo estaba para criticar.
Como Jesús predicaba acerca de la Biblia, las leyes, y veían que Jesucristo era ceñido a las leyes establecidas por la Biblia, ahora querían sacarle ventaja de todo. Bueno, que ya que te crees un santurrón, ya que te dices que guardas la ley, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es correcto en día sábado? A ver, ¿por qué están recogiendo espigas, restregando y comiendo? Estos siempre estaban listos para acusar a los discípulos frente a Jesús. ¿Por qué tus discípulos hacen eso? Y cuando no estaba Jesús, iban a los discípulos. ¿Por qué tu maestro hace eso? ¿Por qué come con los publicanos y los pecadores? Estos eran expertos para generar división, hábiles como nadie, astutos por excelencia. Llegaban a generar división haciendo chocar a unos contra otros. Divide y vencerás. Sacado incluso hasta de reglas médicas y todo, ¿no? ¿Por qué? Oiga, hay ciertos elementos en nuestras células que echan, que los botan, que son desechos como exosomas, y que estos, cuando son mal utilizados, cuando algo pasa en nuestro cuerpo, dividen hasta vencer y crean una enfermedad que te asfixia y te mata. Increíblemente. Y muchos preguntan y dicen, ¿qué enfermedad será esa nueva que está dando por ahí que te asfixia, te mata? Cuando son tus exosomas los que están haciendo eso dentro de ti por ciertas reacciones externas a tu cuerpo y que ahora se puede pensar que son otras cosas. Divide y vencerás. Es el arma del diablo y sabe cómo trabajar en todo. Se las sabe todas. Es hábil. Desde el principio ha sido así para el mal. Y en esta ocasión estaba queriendo dividir a los discípulos y a Jesucristo. Quería hacerlos pelear. ¿Por qué tus discípulos hacen? Casi siempre ocurre eso. Varias veces nos han preguntado a nosotros, ¿por qué si ustedes enseñan en su iglesia adventista que la ley, que por aquí? ¿Y cómo yo conozco a tal adventista que es así o que es asá? Como que con eso nos van a remover de la fe. Ni siquiera en 1 milímetro. Nada tiene que ver lo uno con lo otro, porque el hecho de que se predique el Evangelio, el hecho de que se enseñen las leyes de Dios, el hecho de que se enseñe la palabra de Dios, no significa que no van a haber algunas personas, 1, que son rebeldes en la iglesia, 2, que pueden estar luchando contra su pecado, pues nadie lo sabe, 3, que pueden haber sido tentados. Y querer sacar ventaja de eso no tiene ningún valor ante Dios, porque Dios te va a decir, mira hijito, lo que haya hecho aquel, eso no tiene nada que ver contigo, porque tu salvación es personal. Tú conocías mi voluntad, ¿por qué no la hiciste? Tú sabías lo que era correcto, por algo criticabas tú al otro, porque por nada tú vas a decir, ¿y cómo aquel que dice ser cristiano hace tal cosa? A eso quiere decir que te das cuenta cuando está haciendo mal. Por eso vas a ser juzgado, porque sabías que estaba haciendo mal el otro y tú seguías en lo mismo y hasta buscabas el pretexto para hacer peores cosas acusando al pobre cristiano. ¿Piensas que te vas a librar? ¿De qué planeta eres que no te das cuenta de la realidad? A Jesús no se le podía engañar. Así que entonces, ¿qué ocurrió? Pero Jesús les dijo, versículo 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Esto era una gran verdad. Ya lo habíamos explicado en otro tema. ¿Cómo es que en esa ocasión David comió del pan de la proposición, de donde solo los sacerdotes podían comer? Pero él con sus soldados comieron ese pan. ¿Por qué? Porque como estaban trabajando para el Señor, David y sus soldados tenían derecho a participar de las cosas de Dios, porque estaba defendiendo a Israel. En él no había sido pecado en esa ocasión. Así también los apóstoles estaban trabajando con Jesús para predicar el Evangelio. Por tanto, podían participar en el día sábado de las cosas sagradas. Interesante. Sigue diciendo más. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? En el día de reposo los sacerdotes traían animales, cortaban, los degollaban, cocinaban, cocían, hacían holocausto, circuncidaban, hacían de todo y no eran profanadores.
¿Por qué? Porque se estaban dedicando a las cosas de Dios. Así también Jesús con sus discípulos estaban haciendo lo mismo. Bajo ese contexto del día de reposo, ahora por eso tentaban a Jesús con el hombre de la mano seca. Y cuando el hombre fue sanado, ¿qué ocurrió? Nos dice San Mateo capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Tan sana como la otra mano. Idéntica a la otra mano sana. Ahora, gracias a guardar bien el sábado, este hombre quedó sano. ¿Qué lo sanó? La palabra de Jesús, su evangelio, sus enseñanzas. La enseñanza estaba clara. Jesús no sanó al hombre de la mano seca sin primero darle enseñanza. Cuando dio la enseñanza, ahora dijo: extiende la mano, sobre la base de esa enseñanza. Ahora no podían decir más nada a los otros. Le había dado una enseñanza a estos dirigentes judíos y les había mostrado que guardar el sábado era hacer el bien en el día sábado, hacer lo correcto en el día sábado. Por eso, como cristianos, nosotros siempre hacemos el bien en el día de reposo. Si vemos a una persona enferma en el día de reposo, la atendemos de inmediato. Si vemos que atropellaron a una persona, no nos vamos a quedar sentados en la iglesia diciendo: pobrecito, ya vivirá. No, sino que hacemos rápido algo por ella. Actuamos, ¿correcto? Porque el día sábado es para hacer el bien a una persona. Es lícito hacer en el día sábado las cosas que corresponden a salvar la vida a otras personas. Pero si nosotros tenemos un hospital, una clínica o donde quiera que atendamos enfermos y estos ya están recuperaditos, no necesitas pasarte el sábado con ellos. Solo cuando están en la necesidad, en la gravedad, cuando hay que estar cerca de ellos porque no se puede dejarlos solos. ¿Comprendido? ¡Qué bonito! Y entonces termina diciendo la historia de hoy. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bueno, estos fariseos, por el mismo hecho de que no se guiaban por los principios, no había nada que los frenara en sus pasiones. Si ellos hubieran sido personas asiduas, estudiosas de la palabra, recordarían en sus cabezas que era imposible hablar de Dios odiando a su prójimo. Lo estaban odiando a Jesús y sin embargo decían que creían en Dios. Mentirosos, engañadores, creían en su Padre. ¿Cómo vas a odiar a tu hermano? ¿Cómo vas a pensar contra él? ¿Cómo vas a oír contra él difamaciones? ¿Cómo vas a querer vivir del otro y de su vida? No tiene sentido. ¿Cómo vas a escuchar eso? Te hablan mal contra aquellos que proclaman el Evangelio del Señor, llevan el Evangelio de Dios, los llegas a odiar sin qué ni por qué. Te hablaron mal de ellos y ahora te caen mal. Y eso que a veces ni los conoces en persona. Es increíble. En algunas veces llegábamos predicando a algunos lugares y tan mal les habían hablado contra nosotros, pues estas personas que siempre llevan ese mal espíritu, porque el enemigo siempre está trabajando para destruir, pues el dragón ataca a los que llevan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y entonces cuando hemos llegado, de la nada nos han odiado. Nos hacen mala cara, nos miran de pies a cabeza, ya no nos tratan bien. Es increíble. ¿Cómo pueden decir que tienen a Cristo en sus corazones? ¿Cómo pueden decir que son hijos de Dios cuando odian a su prójimo, a pesar de que ni siquiera lo han conocido en persona? Solo les hablaron mal. Así estos tenían la guerra contra Jesucristo. No tenían base para estar en guerra con Él. Jesús no les había hecho nada a ellos. Solamente se ocupaba de predicar la verdad. Y como ellos no tenían la verdad y predicaban mentiras, entonces lo que Jesús enseñaba deshacía lo que ellos habían enseñado y esto los enfurecía. Y por esa furia decidían quererlo exterminar.
Eso va a pasar hasta el fin del mundo, con aquellos que igual que los fariseos siguen sus tradiciones y filosofías en lugar de seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Y acordaron querer matarle a Jesús, imagínense. Hablar de Dios, hablar de amor, hablar de la ley. Casi siempre, esos que más hablan que amor, 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 gritan amor por todo lado y dicen, no las profecías, ¿cómo vas a hablar criticando a otros? ¿Cómo vas a decir cosas fuertes? Esos son los primeritos que te odian. De frente se van al ataque contigo, te dicen que eres divisionista, fanático, exagerado, de todo te lanzan, pura diatriba. Y luego dicen, el amor lo puede todo, todo debe ser amor, que tanta profecía que asusta a la gente, amor. Es increíble. ¿Cuántas veces desde los púlpitos claman, gritan, amor, todo debe ser amor, acá lo principal es el amor, sin amor no hay nada, toda la profecía se acabará, pero el amor permanecerá, dicen. Y es increíble cómo guerrean ahí mismo en sus propios hogares a la pobre esposa a golpes y todo, pero dicen amor, amor, amor. Es increíble. En cambio, los que siguen la ley de Dios, aquellos que siguen las profecías del Señor, cada día buscan humildes a Dios, como lo hace el publicano que estaba al lado del fariseo, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. ¿Con qué ganas te podrías decir que eres un santo cuando tienes de cerca la ley de Dios? Todos los que tienen la ley de Dios constantemente andan humillados porque saben que les falta mucho. Mas los que niegan la ley de Dios, que le dicen legalismo a la ley de Dios, se creen santos, se creen justos. Dicen, yo ya soy santo, todavía publican, gritan como el fariseo. Es increíble, dicen, por gracia ya estoy salvado, yo soy salvado, ¿de qué me estás hablando? Y eso que siguen todavía en sus pecados. Salvado es el que ya no está con pecado. En cambio, los que guardan la ley siempre son humildes, aprenden de Jesús a ser mansos y humildes, porque saben que la ley constantemente les dice, te falta, te falta, te falta. Y por eso se estrechan de las manos de Cristo y solo confían en su Salvador, solo confían en Jesús, que es el único que les puede ayudar con el perdón de sus pecados y sus errores, para que cada día puedan buscar ser más perfectos para Dios. Qué bonito, qué lindo. Jesús nos dice hoy, como a este hombre de la mano seca, extiende tu mano, levántala. Ahora camina con la palabra del Señor. El secreto para los hijos de Dios es caminar con la Biblia. Tienes que estar con tu Biblia siempre, para arriba y para abajo. Tu Biblia tiene que ser, los que no tienen la Biblia, los que te dicen no tanta Biblia, los que no quieren caminar con ella, no se la ponen bajo el brazo para caminar con ella y acompañarse con Jesús, ellos siempre parecerán piadosos, pero no lo son, son todo lo opuesto. Es increíble, hay que tener cuidado. Hay que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la ley de Jehová meditarás, dice, de día y de noche, Salmo 1, 1-3. ¿Para qué? Para que todo te vaya bien. Cuanto más meditas en la Biblia, más humilde te vuelves, porque Jesús dijo, aprended de mí. ¿Dónde se aprende? En la Biblia. Aprended de mí a ser mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué lindo! Tenemos que aprender a vivir de ese libro. Te vas a dar cuenta que cuanto más leas ese libro, más humilde te vas a volver, porque vas a ver la imagen de Jesús constantemente y vas a aprender de Él. ¿Acaso tú puedes ser humilde por tan solo doblar las rodillas, orar todo el día? No, porque el texto bíblico dice, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su misma oración es una abominación. Querido hermano, Jesús te invita y te dice, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya no seas rebelde, no cierres tu corazón, no digas para mí todo es amor y punto, no. Vive en amor verdadero. Para vivir en amor tienes que tener el amor dentro. Si no tienes el amor de Cristo dentro de ti, por gusto es. Y el amor de Cristo es su palabra, otra cosa no, porque ahí está la historia de amor de Jesús. Tú no puedes generar amor
Ya no seamos más orgullosos diciendo, yo puedo generar amor solito. No, Señor. No hay hombre que genere amor. El amor solo viene a través de la santa ley de Dios, de su palabra. Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a pedirle de rodillas en oración al Señor que Él nos ayude para poder nosotros llenarnos de su palabra y al igual que este hombre que fue sanado de la mano seca, podamos caminar cogidos de la mano derecha de nuestro Señor, caminando hacia la vida eterna, alcanzando la salvación por las enseñanzas que Él nos dio para cumplir con su ley. Vamos a ponernos de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has brindado. Y te rogamos, Padre Santo, que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones para poder vivir de toda palabra que sale de tu boca, para poderla compartir, Señor, por donde quiera que vayamos, a quien quiera que nos oiga, para que también, Señor, compartan ellos a su vez esta vida eterna y sean una fuente de agua de vida que salte para vida. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un milagro más en la vida de Jesús, el hombre de la mano seca. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Estamos en YouTube 9:03 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Estamos en Twitter también con Daniel y el Apocalipsis. Y ya vamos a estar en nuevas redes pronto para poder impartir más el mensaje por diversos lugares de la tierra. Estamos también a través de Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de varios otros medios que están llegando por otros hermanos hacia otros países, y ya vamos a decir algunos nuevos nombres de algunos medios nuevos en los cuales estaremos llegando con el mensaje del Señor. Así que tenemos bastante maná, hay pan para el pueblo del Señor. En este tiempo de escasez en el mundo, el pan de Dios abunda. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.